Bueno, pues seguimos en este batiburrillo. Como les dije al comienzo del programa, desde el Grupo Político de Coalición Canaria sacaron un paquete de medidas en el día de ayer, una serie de propuestas para presentarlas hoy en el Gobierno canario. Para hablarnos de todas estas propuestas tenemos al otro lado del teléfono al secretario general de Coalición Canaria en esta isla de Gran Canaria y también presidente del Grupo Parlamentario de Coalición, don Pablo Rodríguez. Don Pablo Rodríguez, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muchas gracias. Pues bien dentro de lo que cabe, teniendo claro que vivimos una situación excepcional, pero dentro de lo que cabe y en lo que respecta a la salud bien. Bueno, eso nos alegramos, porque eso es lo más, yo creo que ahora lo primordial es precisamente esa salud, ¿verdad? Sí, desde luego debe ser la prioridad, tanto de manera individual como de manera colectiva. Lo primero debe ser la salud de las personas, que esta crisis sanitaria pues pase lo antes posible y que haya remedio a la misma, ¿no? Es decir, que tengamos pronto, ojalá que sí, una vacuna que de alguna manera evite que esta pesadilla pues se quede en eso, en una pesadilla del pasado. Ahí está. Vamos a ver, Pablo, como dije, ustedes han hecho una serie de propuestas al gobierno de Canario y que incluiría casi una inversión de unos 2.500 millones de euros para superar pues esta crisis del coronavirus. A grandes rasgos, ¿dónde van encaminadas esas propuestas, Pablo? Bueno, antes que nada decirles que bueno, que desde el minuto uno, es decir, desde que incluso antes de la declaración del estado de alerta, nosotros hicimos desde Coalición Canaria, pues nos pusimos al lado, en este caso del gobierno, y nos propusimos hacer propuestas positivas para aliviar y para mejorar la situación, priorizando en aquello que nosotros entendíamos que era lo primero, como acabamos de decir, que era la salud de la población. Y en ese sentido, pues hemos presentado pues del orden de 5 cartas con propuestas concretas durante toda la fase de la crisis sanitaria, buscando la manera de que, por ejemplo, que los sanitarios tuviesen los equipamientos necesarios, es decir, que estuviesen equipados de manera adecuada, buscando medidas para paliar en un momento dado el tráfico aéreo, porque entendíamos que no se podía seguir entrando tantos aviones en Canarias durante la crisis. En definitiva, fuimos poniendo medidas que muchas de ellas se llevaron a cabo, otras pues no las contemplaron, pero muchas de ellas se llevaron a cabo. Y ahora lo que hemos hecho es pensar en el día después. Está claro que la crisis sanitaria, insisto, tiene una envergadura inmensa, pero el día después va a ser, una vez superemos la crisis sanitaria, va a haber una crisis económica, ya la hay, de hecho, de dimensiones todavía desconocidas. Es decir, porque mientras la economía siga parada como está ahora, pues las dimensiones de la crisis económica que vendrá después va a ser inmensa, ¿no? Crisis social y económica. Y lo que hemos hecho es, teniendo eso en cuenta, ponernos manos a la obra y elaborar un plan que tiene más de 100 medidas que van desde lo más básico, es decir, tratar de que las personas pues todos tengan una renta, para eso que se crea una renta básica no solo durante el estado de alarma, sino durante el periodo que dure la crisis económica, pero también medidas que tienen que ver con el incentivar la economía, incentivar el turismo, claro. Volver, es decir, un elemento clave va a ser la afección que va a tener esta crisis económica al empleo, y nosotros tenemos que hacer el esfuerzo que sea necesario, poner las medidas que sean necesarias para recuperar el empleo lo antes posible, y en ese sentido pues hay que hacer todos los esfuerzos, y hay que hacerlo en el sector principal que tenemos en nuestro archipiélago, que es el turismo, pero que no va a ser de un día para otro, y hay que hacerlo en otros sectores que también sean capaces de generar empleo, y para eso es necesario pues inversión pública, incentivos públicos, en definitiva actividad y acción dirigida desde lo público. Y ese es el plan que hemos puesto sobre la mesa, que lo hemos temporalizado en 2 años y que le hemos puesto ficha financiera.
y parece mucho 2.500 millones de euros. Yo te iba a preguntar, ¿tiene el gobierno canario ese músculo? O sea, ¿es capaz de soportar ese dinero el gobierno canario? Es que hemos hecho la tarea, en el sentido de que evidentemente, por razones obvias, conocemos muy bien la administración, hemos gobernado durante muchos años y tenemos la tarea hecha. No solo el gobierno de Canarias tiene esa posibilidad, la capacidad de poder hacerlo, de poder llevarlo a cabo, sino que nosotros hemos planteado que estos 2.500 millones de euros se puedan poner en marcha, este plan durante 2 años, sin retraer, es decir, sin quitar un solo euro a los presupuestos de la comunidad autónoma, a los actuales presupuestos de la comunidad autónoma. Es decir, sin que el tocarlo. resto... Sin tocar... el resto, efectivamente. Sin tocar los presupuestos, ¿no? ¿Por qué? Porque, mire, hay nosotros destinamos de los 2.500 millones, 1.000 salen de los créditos ICO que el gobierno de España ha puesto sobre la mesa, que estamos hablando de créditos ICO de en torno a 100.000 millones de euros, y entendemos que 1.000 se pueden destinar a Canarias, no es algo descabellado. Estamos también hablando de que otros 1.000 millones de euros vienen de una sentencia firme, que alguna vez he hablado de ellas, que vienen derivadas del convenio de carreteras del 2006, son sentencias que ya están, son firmes, es decir, que no caben recursos y que el Estado le debe a Canarias pues algo más de 1.000 millones de euros, por lo tanto ya tenemos 2.000 millones sin tocar, insisto, el presupuesto de la comunidad autónoma, y los otros 500 millones vienen de la posibilidad de utilizar el superávit que tiene las instituciones canarias, que además no es todo. Estamos hablando que ayuntamientos, cabildo y gobierno de Canarias, de superávit, es decir, dinero en el banco que el gobierno de España hoy no permite utilizar, tiene en torno a unos 1.500 millones de euros. Pues una tercera parte sería destinada para este fin, para este plan, que entendemos que puede ser un revulsivo, es decir, la manera más rápida de poder recuperar nuestro desarrollo económico, nuestra actividad económica, nuestro empleo y sobre todo que las personas, que es lo más importante, las familias, no lo pasen mal durante lo que dure esta crisis económica, que es inevitable, evidentemente, y que va a venir. Es inevitable, pero lo que no es inevitable es poner herramientas en marcha ya para poder paliarlas. Y eso es lo que nosotros entendemos que hay que hacer y por eso hemos hecho este trabajo. Ustedes también plantean que tardaríamos 2 años en salir de esta situación, Pablo. Bueno, esto va a depender en gran medida de si son capaces los responsables públicos, es decir, quienes están al frente de las administraciones, de poner en marcha medidas para acelerar la salida de esta situación. Es decir, si no hay medidas o las medidas no son las correctas, pues la situación se puede prolongar, ¿no? Sin edie, ¿no? Sin saber cuándo, ¿no? Pero si ponemos medidas concretas, correctas, en la dirección que nosotros entendemos que es la correcta, que es la de intentar facilitar y generar desarrollo económico y por tanto generar empleo y por tanto que las familias pues tengan ingresos, si eso lo hacemos en la línea correcta, estoy convencido que podremos salir en un tiempo menor y eso es lo que nosotros estamos planteando. Para hacer estas medidas, que pues son muchas, ¿no? No numerarlas todas les aburriría probablemente, pero pueden acceder, el documento es público, está en la página web de Coalición Canaria y pueden acceder sin ningún tipo de problema, pero para hacerla hemos trabajado con gente de los sectores, gente que conoce bien cada uno de los sectores económicos, también del ámbito social. Piensa que hay una apuesta muy importante por la vivienda. Ahí hemos sido bastante claros en la hora de que una de las salidas que entendemos que puede generar cierto desarrollo económico y a la vez dar respuesta a una demanda social es la construcción de vivienda pública. Por un lado porque crea empleo en la construcción, pero también porque genera una demanda, da respuesta a una demanda, ¿no? Y ahí pues hemos contado pues con gente que sabe, que conoce, que está implicada y quiero destacar lo digo básicamente por el medio en el que estamos, pero también porque ha sido muy muy importante su participación, a Alejandro Marichal, que ha trabajado tanto en el área turística de manera importante, ha colaborado mucho, como el de la construcción y el de la vivienda,
donde también ha hecho propuestas interesantes, como por ejemplo, es una propuesta que planteó, que todo el mundo la vio muy bien, generar incentivos a la rehabilitación de espacios comerciales en las áreas turísticas. Además, es una lucha de hace muchos años, pero que ahora es una oportunidad para generar actividad económica en el pequeño y mediano comerciante, en el pequeño y mediano empresario, donde también tenemos que hacer un esfuerzo importante, porque hasta ahora el gobierno de España no ha sido del todo justo con los autónomos y las pymes, y ahí nosotros tenemos que de alguna manera dar un giro y ser justo con las pymes. Las pequeñas y medianas empresas en Canarias son el 90% de las empresas del tejido empresarial del archipiélago, y son los que generan la gran parte del empleo en Canarias, y no se les trata muchas veces de manera justa. Vamos a ver, precisamente en el gobierno actual, en el gobierno autónomo canario, ha habido una serie de rencillas precisamente porque dicen que don Ángel Víctor Torres pues no está reclamando al gobierno central, entre otras cuestiones, con más contundencia, ¿no? Pedían que reclamara precisamente ese dinero del convenio de carreteras por sentencias, como usted acaba de apuntar, que ya es conocida por todos los oyentes, por sentencias que aún no han cumplido desde el gobierno central. Sí, y no solo eso, sino también la posibilidad de que el gobierno de España autorice al gobierno de Canarias y a los ayuntamientos y cabildos a utilizar el superávit. El superávit, efectivamente. Piensa que muchas administraciones tienen cientos de millones de euros en los bancos sin poder utilizarlos porque el Estado, el gobierno de España, no lo permite en base a las reglas fiscales que disponen. Esto, en fin, a lo mejor en una situación de autoridad, o como se planteó, una situación de crisis del 2008, etcétera, pues tenía algún sentido. Tenía sentido porque en algunas administraciones, ¿verdad?, que se utilizó de manera muy alegre el dinero público, que al final es de todos. Pero en esta situación, en donde existen unas necesidades imperiosas, unas necesidades inmensas en el ámbito social, donde va a haber incluso pues muchas más necesidades en el ámbito del empleo y de la inversión, es necesario que el gobierno de España permita utilizar a ayuntamientos, cabildos, el gobierno de Canarias, esos recursos para los canarios y sobre todo para aquellas necesidades más básicas, para los servicios sociales, para la sanidad, para la educación, es decir, para lo más básico, porque es lo que vamos a necesitar en este momento. Y yo lo que veo, efectivamente, es que Ángel Víctor Torres, el presidente del gobierno de Canarias, hace muchas veces más de delegado de Pedro Sánchez en Canarias que de presidente de los canarios, y nosotros necesitamos un presidente de los canarios que sea reivindicativo con el gobierno de España, no pidiendo cosas injustamente, sino pidiendo lo que de justicia le toca a los canarios. O sea, que no ven esa contundencia ustedes tampoco a la hora de reclamar todo eso para Canarias en el presidente, ¿no? Lo hemos dicho desde prácticamente la segunda semana de legislatura, ¿no? Es decir, veíamos muchas fotos, mucha propaganda, pero poca contundencia a la hora de defender los intereses de los canarios. Y eso es lo que realmente necesitamos, más allá de otras cuestiones. Aquí va a haber un debate en los próximos meses muy importante. Y en ese debate, Ángel Víctor Torres principalmente va a tener que elegir si se posiciona de parte de los canarios o de parte de su partido. Esa es la realidad. Y eso va a hacer lo que determine prácticamente todo, incluida la política de pactos, imagino yo. Bueno, ahí está. A ver, Pablo Rodríguez, otra pregunta que quería hacerles es que también se ha planteado precisamente de Canarias, pues un poco gracias a los datos que tenemos, también las cosas como son, tenemos que reconocer que tenemos contagiados, también desgraciadamente hemos tenido fallecidos, pero es cierto que no tenemos los mismos contagios que en otras comunidades autónomas, ¿no? Entonces se está hablando en un momento dado de que Canarias pues sea un poquito la primera, ¿no?, en reabrirse, y se está planteando de que el desconfinamiento comience en un momento dado antes aquí.
¿Cómo ven ustedes esa propuesta? A ver. Vamos a ver, en principio, si esta propuesta nace de un estudio o una recomendación científica de los profesionales que asesoran a los gobiernos y que están en el ámbito sanitario, pues evidentemente nos va a parecer bien, porque todos, me incluyo, claro, estamos deseando poder salir, ¿no? Y además que los días están acompañando, pues seguro que todos van a tomarlo como una buena noticia, sea como sea, es decir, sea de manera paulatina o no, o sea como lo planteé. Pero ahora bien, lo que no vamos a admitir o no nos parece del todo correcto es que nos vayan a tratar como una especie de ratones de laboratorio, ¿no? Es decir, a ver qué tal se da en Canarias esto de que salgan a la calle, y en base a lo que pasa en Canarias pues ya tomamos decisiones en el resto del Estado. En fin, creo que ese trato más propio de otras épocas pues no se va a admitir, y eso es lo que hoy en algunos medios de nivel estatal se ha podido escuchar, ¿no? Que iban a hacer una especie de experimento a la hora de plantear la salida del confinamiento en Canarias. Creo que si se hace con toda la seguridad, con todas las recomendaciones sanitarias y con todas las recomendaciones de los científicos y expertos, estará bien. Será además, me imagino, de manera escalada, es decir, no todas las actividades a la vez, no en los espacios aglomerados. Me refiero que habrá una serie de condiciones, pero tiene que ser, insisto, no en base a ningún tipo de experimento, sino con certezas. Es decir, tiene que haber certeza científica de que lo estamos haciendo de manera segura. Es decir, no vamos a poner la vida de nadie en juego. No podemos poner. Que no hay responsabilidad. Que no utilicen el archipiélago como una base de experimento, sobre todo, ¿no? Que no nos utilicen, ¿no? Efectivamente. Que si es en base a que efectivamente en Canarias hay datos muy positivos, hay islas, bueno, sí, que prácticamente no tienen ningún tipo de afectado, pues puede parecer de sentido común, pues oye, plantear un escenario de esas características, que a día de hoy de manera oficial no se ha planteado, ¿vale? Pero bueno, sí es cierto que puede ser un debate a abrir. Pero si estamos hablando de hacer, insisto, experimentos como si fuese esto un laboratorio, pues en fin, no creo que ningún canario merezca ponerse en riesgo para ver cómo sin ningún tipo de certeza, ver cómo salen. Yo creo que hay que plantearlo desde la certeza y el rigor científico. Bueno, don Pablo Rodríguez, secretario de Coalición Canaria aquí en esta isla de Gran Canaria, también presidente del grupo parlamentario de Coalición Canaria. Muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada. Si quiere mandar, porque hacía tiempo que no hablábamos, ¿no, Pablo? Si quiere mandar un mensaje a esta audiencia sureste de Gran Canario, tienen los micrófonos. Pues en primer lugar a ustedes agradecerles la entrevista, pero también agradecerles la labor que hacen en una etapa como esta, en donde los ciudadanos somos los que estamos necesitados más que nunca de tener buena información, tener información veraz y tener la máxima proximidad en nuestra información, con lo cual los medios de comunicación y las radios pues hacen un papel siempre fundamental, hoy en estos tiempos aún más fundamental. Y a todos los ciudadanos pues pedirles, o más que pedirles, agradecer, ¿no? Agradecerles lo que están haciendo de manera responsable, cómo está actuando la ciudadanía en términos generales, porque creo que estamos siendo ejemplares. No es nada sencillo, no es fácil estar tanto tiempo, ya un mes, confinados de manera obligatoria en cada uno en sus casas, y lo estamos haciendo, y es la única vacuna ahora mismo que existe contra esta pandemia, contra esta enfermedad desconocida para todos, y que estamos yo creo que de alguna manera combatiendo de manera muy muy responsable por parte de toda la ciudadanía. Por lo tanto, hoy no les pido nada, sino les agradezco lo que estamos haciendo, lo que están haciendo todos, las familias, las personas, los hombres y mujeres, y sobre todo también los niños, ¿no? Que también
están comportándose de manera ejemplar. Pues Pablo Rodríguez, lo dicho, muchísimas gracias por atender nuestra llamada y continuaremos hablando. ¿Le parece? Muy bien, muchas gracias. Saludos, muy buen día. Gracias. Hasta luego, hasta luego. Continuamos más con